Nos trajeron para matarnos. Esa fue la queja de los israelitas contra Moisés y Aarón en esta lectura que acabamos de hacer. Una vez que habían salido de Egipto, la semana pasada leímos la historia de Moisés, cómo Dios lo llamó para ser el libertador. Y a lo largo de los capítulos de Éxodo leemos de un confrontamiento que tiene no solo Moisés con el faraón para hacer lo que sacara a los israelitas de Egipto, sino que en realidad es una batalla de Jehová, el único y verdadero Dios, contra todos los dioses de Egipto, hiriéndolos, domándolos, sometiéndolos a su poder, hasta que finalmente Faraón decide que es el momento de dejar salir a los israelitas, que habían sido esclavos durante 400 años y saliendo de Egipto se encuentran frente al Mar Rojo. Cuando estaban ahí, el ejército egipcio les pisaba los talones y un gran milagro sucede. Dios le ordena a Moisés que extienda su vara sobre el mar, sopla un viento y el mar se levanta en dos paredes y se parte el mar y hay un camino de tierra seca por el cual pueden cruzar los israelitas. Y no sé si ustedes se han preguntado, hermanos, ¿qué habrá pensado la primera persona que puso su pie en ese camino seco? Yo no me imagino todo lo que pasó por su mente, todas las dudas tal vez, la incertidumbre, o quizás estaba tan asombrado de lo que estaba sucediendo que puso un pie así como medio tentando, y cuando los demás israelitas vieron que nada le pasaba, todos salieron atravesando el Mar Rojo por en medio en el camino seco. Y una vez que llegaron al otro lado del mar, entonces se dieron cuenta que sí había que tener miedo porque las aguas cayeron sobre los egipcios que venían persiguiéndolos y quedaron ahogados. Es una historia impresionante, es una historia maravillosa, es una historia que, por cierto, se cuenta en 2 capítulos del libro de Éxodo. El capítulo 14 de Éxodo es la historia relatada para que nos acordemos de ella, para que la traigamos a la memoria, para que cuando alguien nos pregunte, nosotros podamos contar la historia del Señor. Y el capítulo 15 es la misma historia, pero cantada, entonada, es una celebración para que no solo lo contemos y lo recordemos con la mente, sino para que lo convirtamos en una alabanza al Señor. Una maravillosa proeza que el Señor hizo, algo espectacular, tan espectacular que lo que sigue después puede ser igualmente espectacular, pero por razones diferentes, porque una vez que salieron del otro lado, los israelitas empezaron a quejarse del Señor. Increíble que después de todo lo que el Señor había hecho por ellos, lo primero que hacen los israelitas es quejarse del Señor. No están cantando, no están danzando las proezas del Señor, no están libres, no están de rodillas adorando al Señor, no, sino que se han olvidado de lo que el Señor justamente acaba de hacer. Tienen una especie de amnesia espiritual. Lo que el Señor apenas acaba de hacer, se han olvidado de que realmente el Señor los libró a un lugar seguro y se quejan, discuten, murmuran ante el Señor y ante Moisés y Aarón, los líderes que los habían sacado. Nos sacaste para morir, le dicen a Moisés y Aarón. Se quejan. ¿Verdad? Hay una historia de un monje que se unió a un monasterio y en ese monasterio hacían votos de silencio, tenían que guardar silencio por 10 años. Y después de 10 años, el superior lo llama al monje y le dice: ahora puedes romper tu voto de silencio, pero solo puedes decir 2 palabras. Y lo primero que dice el monje es: comida mala, y guarda silencio otros 10 años, y después de 10 años lo llama el superior y le dice: ahora puedes romper tu voto, solamente puedes decir 2 palabras, cama dura, y guarda silencio por otros 10 años. Pasan otros 10 años, 30 años estuvo el monje, y entonces lo vuelve a llamar el superior y le dice: ahora puedes romper tu voto de silencio, ¿qué quieres decir ahora? Que renuncio. Y le dice el superior: pues no me sorprende si todo el tiempo te la pasas quejándote. Bueno, no fue un espacio de 30 años, sino que brevemente los israelitas
se quejaron contra Moisés y Aarón y le decían: ¿para qué nos sacaste de la esclavitud? Por lo menos en Egipto teníamos suficiente para comer, ahora en medio de quién sabe dónde no tenemos comida y vamos a morir de hambre. Qué interesante esa queja, ¿verdad? Que preferían la esclavitud a la muerte. Y a veces nos encontramos en esa situación en que tenemos dos males, pero por lo menos uno de ellos nos asegura que tengamos vida todavía. Y lo que el Señor tal vez podría haber hecho era como el papá que tiene a sus hijos atrás en el coche peleándose, voltearse y darles un jalón de orejas y decirles que se callaran. Pero lo que el Señor hace es responder con generosidad. Mientras el pueblo israelita se queja con amargura, Dios provee y provee maná, provee alimento, provee codornices en la noche y maná en la mañana. La palabra maná en realidad la inventaron los israelitas, quiere decir en hebreo, ¿qué es esto? Vieron unas cosas ahí en el suelo, blanquecinas. Algunos dicen que es como avena, como la avena que se aplasta. Y los israelitas eso comían, dice el texto, que cada mañana ese maná llovía del cielo, caía con el rocío de la noche y los israelitas recogían lo necesario para cada día. No podían conservarlo, no leímos esa parte de la historia, pero si guardaban de más, ese maná se echaba a perder y no lo podían guardar. Pero el texto sí nos dice que al que recogía poquito, le alcanzaba, y al que recogía mucho, no le sobraba. Dios satisfizo sus necesidades, pero no satisfizo su codicia. Solamente un día a la vez, excepto lo del sábado, porque antes de que cayera el sábado tenían que recoger lo doble de lo que necesitaban y eso les duraba. Y el texto también nos dice más adelante que alguien dijo: no, pues mañana va a caer otra vez, recogió solamente lo de un día, al día siguiente se quedó sin comer. Solamente lo necesario, excepto el sábado, que duraba 2 días. Y eso duró por 40 años, porque recordamos la historia que cuando los israelitas llegaron al frente de la tierra prometida, tuvieron miedo de que el Señor los había llevado a tierra de gigantes y en lugar de confiar en el Señor, tuvieron temor y tuvieron que regresar por el desierto 40 años. Y por 40 años comieron avena o maná, por 40 años, 14,600 días comiendo lo mismo. Yo puedo comer lo mismo a lo mejor 2 días, a lo mejor 3 días, pero ya no más, pero 14,600 días comiendo. Y aún así, aunque pueda ser muy difícil comer lo mismo, otra vez Dios satisface sus necesidades, no su codicia. Es la provisión constante, infalible del Señor durante 40 años cada día. El Señor provee lo que necesitaban. De esta historia, una historia sencilla, podemos aprender varias cosas. La primera es que la liberación o la libertad nos lleva al desierto. La libertad nos lleva al desierto. A muchos nos gustaría que una vez que somos libres de algo, inmediatamente llegáramos a la tierra prometida. Que cuando renunciamos a un trabajo donde nos explotan, donde nos maltratan, no tuviéramos que pasar 2 o 3 meses buscando trabajo, haciendo una solicitud de empleo, que no tuviéramos que estar tronándonos los nudillos, como decimos, para ver qué vamos a comer, sino que renunciando al trabajo, inmediatamente nos contrataran a otro mejor. Muchos quisiéramos que no tuviéramos que luchar contra el pecado una vez que el Señor nos ha perdonado, sino que ya perdonados, al día siguiente fuéramos enteramente santificados y que incluso nos fuéramos al cielo. Nosotros quisiéramos que una vez que rompemos la esclavitud de la soltería y nos casamos, el matrimonio fuera perfecto, fuera sin ningún problema. Pero no es así. La liberación tiene un proceso en el desierto donde tenemos que aprender, esforzarnos, empeñarnos, confiar en el Señor, pasar por ese proceso
No solamente soportar las dificultades, sino vencerlas y sobreponernos a ellas. Es luchar constantemente contra el pecado, es esforzarnos por enviar nuestras solicitudes, es cada día construir nuestra familia y nuestro matrimonio. Las cosas no suceden de un día para otro. Y sin embargo, podemos decir que somos libres, que Dios nos ha liberado, que Dios nos ha salvado, pero que estamos todavía en un proceso que requiere crecimiento, que requiere parte de nuestro esfuerzo. Un esfuerzo que viene, sí, de nuestras fuerzas, pero potenciadas por las fuerzas del Señor, porque el Señor es el que hace las cosas en nosotros. Una segunda lección: la gente no tiene vergüenza en quejarse delante del Señor. Yo leía este pasaje y muy probablemente porque así me lo habían enseñado, como que el pueblo hacía mal en quejarse delante del Señor. Y en cierto sentido podemos decir que si estás viendo que Dios acaba de hacer grandes cosas por liberarte, lo lógico sería esperar que el Señor siguiera haciendo prodigios para mantenerte en el desierto. Pero tenemos que recordar que este pueblo israelita ha sufrido 400 años de esclavitud. 400 años en los que su mente, su propio cuerpo ha creado lo que hoy en día los psicólogos llaman un trauma, y tienen miedo. Y sí han visto que Dios los ha sacado, ya han visto todas las plagas, como Dios ha vencido a los dioses de Egipto, pero tienen miedo de que una vez saliendo a la libertad, Dios los abandone, porque vieron que un faraón que los había recibido, después los estaba matando. Y tiene sentido sus dudas. Es lógico que tengan temor, es lógico que tengan miedo, es lógico que se quejen delante del Señor. Por supuesto, hay quejas inmaduras, eso no lo niego. Nos quejamos a veces por cosas tan bobas que nosotros incluso podríamos cambiarlas, que no necesitamos que alguien venga y lo haga por nosotros. Pero también es cierto que hay quejas que vienen de una dolencia profunda, de un dolor profundo, o por lo menos de una necesidad muy profunda. Y entonces ellos se quejan delante del Señor, se quejan de Moisés y de Aarón. Y por cierto, es muy interesante que Moisés y Aarón dicen, pues no se están quejando con nosotros, ¿no? Vayan con el jefe superior. A veces alguien se queja con nosotros y lo tomamos personal, ¿verdad? Y necesitamos aprender a que se nos resbale tantito la queja. Pero el pueblo se queja y sorpresivamente el Señor responde. Me gustan mucho los libros de los salmos de lamentaciones. Son salmos que necesitamos explorar más, en los que el salmista dice, Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué permites que pasen las cosas? Es una queja. Y como está en los salmos, pues decimos es una queja justificada. Pero es una queja humana. Y el Señor responde. Y lo que quiero decir, hermano, es que primero examine si sus quejas delante del Señor son quejas justificadas o son quejas inmaduras. Pero si son quejas justificadas, hermano, preséntelas delante del Señor. Pida que el Señor actúe, que el Señor intervenga, porque como vemos en la historia, el Señor responde. El Señor responde. No pasa por alto nuestro dolor, no pasa por alto nuestra angustia. A los niños les duele cuando les quitan un dulce, pero es lo único que han tenido en toda su vida y les quitan lo único que han tenido en toda su vida. Y para el Señor tal vez mire y dice, ay, te estás quejando de cosas tan simples, pero entiende que son cosas importantes para nosotros y nos responde. En tercer lugar, el Señor no quita las dificultades, pero nos sostiene a través de ellas. Como ya lo decía, el Señor no los libera de Egipto y los traslada inmediatamente a la tierra prometida. Aún en el primer viaje tienen que atravesar por varios lugares, tienen varios conflictos. Pero a través de las dificultades de la vida, el Señor está con nosotros.
El Salmo 23 es un salmo maravilloso. Inicia diciendo, en lugares de verdes pastos me pastorearás, junto a agua de reposo me pastorearás. Pero después dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte. El Señor sí nos pastorea en aguas frescas y en verdes pastos, pero también a través de la sombra del valle de la muerte, a través del fuego, a través de las aguas, el Señor va con nosotros sosteniéndonos. Y aquí en esta historia, en este relato que hemos leído, el Señor lo hace por medio de la comida, lo hace con la provisión para el pueblo. Y cuando leemos toda la historia, al final de todas las circunstancias, leemos que ni la ropa ni el calzado de los israelitas envejeció y se desgastó, sino que Dios los sostuvo de esa manera. Y qué interesante que el relato nos diga que los sostuvo físicamente. Obviamente creemos que la presencia del Señor iba con ellos y que conforme aprendieron a conocer más al Señor, sostuvo su vida espiritual, pero vemos que los sostiene físicamente, con comida, con vestido, con ropa, con agua. El Señor provee aún esas cosas que son materiales, aún esas cosas que son de necesidades básicas, porque el Señor es bueno y nos sostiene. Y nosotros entonces podemos decirle, Señor, tengo esta necesidad física, esta necesidad básica, un empleo, tengo necesidad de comida, de ropa, de lo que sea. Y el Señor lo provee. Un hermano me decía hace unos meses, hermano, ¿es correcto orar al Señor por dinero? Pues si lo necesitas, el Señor puede proveer. A lo mejor no te va a dar un portafolio o un cheque en blanco, pero el Señor puede proveer aún para esas necesidades. En cuarto lugar, Dios requiere que también nosotros pongamos nuestra parte. Porque el Señor provee. El Señor proveyó para los israelitas el maná en el desierto, pero dice, para ver si obedecen o no, estas son las instrucciones que tienen que hacer. Y el Señor provee para nosotros, pero espera que nosotros respondamos también. Que respondamos en primer lugar confiando en que el Señor va a hacer esa provisión y que respondamos haciendo lo que el Señor nos pide con esa provisión que el Señor nos ha dado. Parte de nuestra respuesta a la provisión del Señor pues son los diezmos y son las ofrendas. Respondemos con gratitud a lo que el Señor nos ha dado, reconociendo, ¿verdad?, que el Señor nos llama a participar en su obra más grande, que es no solo en la tercera iglesia del Nazareno, no solo en la iglesia del Nazareno, sino la obra del Señor que se extiende en todo el mundo y requiere de recursos. Y nosotros respondemos también con nuestros diezmos y ofrendas. Pero también respondemos cuando nosotros somos cuidadosos con lo que el Señor nos da, cuando administramos lo que el Señor nos da, cuando nos aseguramos de que todo pueda rendir y esté bien acomodado en su lugar. Y finalmente, la última lección, y quizás para mí la más importante, dice la palabra del Señor en este pasaje que pudieron ver la gloria del Señor en el desierto. Pudieron ver la gloria del Señor en el desierto. Y yo sé, hermanos, que a veces es muy difícil preguntarnos o ver dónde está Dios en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras debilidades y fragilidades. Es fácil venir a la iglesia y decir, bueno, aquí siento que está el Señor, escucho las alabanzas, participo con los hermanos, escucho la palabra, participo de la cena del Señor, pero saliendo a la vida cotidiana, el resto de la semana, en medio de las dificultades, y muchas veces aún estando dentro de la iglesia, no podemos siempre ver al Señor. Nos cuesta trabajo ver al Señor, pero en este pasaje encontramos que aún ahí en el desierto está la presencia del Señor. A veces nos cuesta verlo y a veces tenemos que hacerlo más por fe que porque sea una evidencia tangible. A veces nos cuesta verlo porque esperamos que el cielo se abra y que bajen ángeles, como en el relato de Jacob. Pero si nosotros afinamos nuestros oídos, los ojos de nuestro corazón a la presencia del Señor,
podemos verlo a veces en algo tan simple como una cosita blanca que aparece en el desierto y que decimos, ¿y esto qué es? En el sustento diario de nuestra vida, ahí está Dios. En que no tengamos carencias, ahí está Dios. En que podamos respirar el aire de un nuevo día, ahí está Dios. En que veamos que no estamos solos, que hay gente con nosotros, ahí está Dios. Y desde luego, cuando nos encontramos con Él en la oración, ahí está Dios. Cuando nuestra oración se convierte en queja, ahí está Dios. En todo momento y en cada paso del desierto de la vida, ahí está Dios. Y para recordarnos, el Señor nos ha regalado también el sacramento de la Cena del Señor, que es pan, que es la copa, que es algo tan físico como el maná que comieron los israelitas y que nos recuerda que ahí está Dios. Leíamos el Evangelio de Juan en el capítulo 6, que Jesús decía, lo que comieron los israelitas no era el pan, no era pan, era el pan del cielo que Dios envió. Es una manera figurada de decir que Jesucristo estaba ahí presente y es una manera para decirnos a nosotros que Jesucristo está con nosotros, que Jesús nos sustenta, que Jesús alimenta nuestra vida, que Jesús no nos deja en medio del desierto. Porque como le decía el ángel a sus padres, será su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Estemos en pie.